Hola a todos los profesores. Esta es mi seña y mi nombre es Diane Loraine Pico. Soy una persona sorda. En este momento vamos a compartir un poco los dos y les vamos a contar nuestra experiencia en la universidad. Ambas experiencias son diferentes, aunque ambos somos sordos profundos. Bueno, les cuento que efectivamente soy una persona sordo profunda igual a él, pero pues él vivió con implante coclear. Ahora les vamos a comentar cómo es eso. Primera pregunta. ¿Dónde estudiaron? ¿En cuál universidad estudiaron? Bueno, yo estudié en una universidad que se llama Corporación Universitaria Iberoamericana y queda ubicada en la ciudad de Bogotá. Esta es la seña de esa entidad. Allí fue donde yo estudié. Bueno, yo estudié en la Universidad Santo Tomás, que está ubicada en Florida Blanca. La segunda pregunta sería, ¿qué carrera estudiaron? Bueno, yo estudié pedagogía infantil, licenciatura en pedagogía infantil más específicamente. Yo estudié la carrera de arquitectura. Tercera pregunta, ¿cómo fue su proceso de ingreso a la universidad? Les cuento, bueno, personalmente, antes de ingresar a la universidad, yo tenía una amiga que era también sorda y ella ya se había inscrito a la carrera de pedagogía infantil allí en esa universidad, pero no contaba con el servicio de interpretación. Ella estaba estudiando sola, ella necesitaba estudiar y quería y estaba buscando dónde, hasta que un día nos encontramos, pues éramos compañeras de trabajo también y me invitó a también inscribirme allí en esa universidad, en esa carrera. Hice todo el proceso, lo pensé y me interesó, me inscribí, pagué el semestre, pero allá estábamos sin intérprete. No nos interesó, igual aceptamos esas condiciones, nos inscribimos a la carrera y posteriormente llegó otra persona sorda quien se inscribió a educación especial. Así que éramos tres personas sordas estudiando. La situación era un poco complicada porque en esta universidad no tenían experiencia en los procesos de inclusión, no sabían qué era pues el tema del intérprete. Eso nos trajo varios problemas. Cuando ingresábamos a clase nos quedábamos prácticamente en la nada porque no teníamos intérprete, teníamos muchas barreras, los profesores todo era pues escribiendo con presentaciones en diapositivas, en el video y nosotros no teníamos acceso a la información como si lo tenían las personas oyentes. Pensando pues qué hacer, decidimos traer un intérprete. Nosotras lo trajimos, empezamos a pues a negociar con el intérprete y bueno, la universidad no costeó el intérprete, entre las tres empezamos a pagarlo, cosa que no fue nada fácil, ya que pues aunque teníamos el sueldo del trabajo, pagábamos la universidad, se nos iba pagando el intérprete, una hora de servicio de interpretación fue costoso, entonces era difícil. Empezamos bueno, así a trabajar con el intérprete. Al principio pues los docentes no sabían quién era, qué función cumplía, cuál era su objetivo en la clase. Bueno, después de que ya les informamos, los docentes se fueron adaptando a los servicios de interpretación, pero a veces no podíamos llamarlos porque éramos tres y necesitábamos intérprete y nos tocaba era por horas. A veces alguna profesora que sabía algo de señas
y tenía experiencia con la comunidad sorda, pero era profesora, ella nos colaboraba enseñando, pero era difícil porque tenía que también atender a los oyentes, hablar y después con nosotras enseñas, terminaba el tema con ellos y se venía pues a explicarnos a nosotros un poco más, no fue nada fácil, era importante tener al intérprete allí. Entonces nos tocó igual seguir ahí pues con mucha paciencia en la lucha hasta que pasamos así, fuimos pasando semestre tras semestre sin que la universidad nos diera el intérprete y nosotras de nuestro bolsillo pagándolo, algunas horas porque no podíamos pagarle todas, cuando teníamos por ejemplo exposiciones en la clase teníamos que traerlo obligatoriamente y bueno, siempre fue complejo porque aunque exigíamos inclusión, decíamos, bueno, la universidad dice que estamos acá incluidas, pero no hay servicio de interpretación, nos sacaban la excusa de que el presupuesto, una cosa, la otra, así fueron pasando los semestres hasta que ya en octavo semestre, cuando realizábamos la tesis, hicimos este proyecto y nos aprobaron contar con el servicio de interpretación. A ver, lo aprobaron, aunque fue muy tarde, pero bueno, nos trajeron un intérprete. Uf, fue un descanso, fue un alivio grande, pero después de mucha gestión ante tesorería, ante, bueno, diferentes escenarios de la universidad, ahí empezamos a trabajar con el intérprete de ese octavo semestre, noveno semestre también. Cuando estuvimos pues sustentando tesis, hasta ya el último semestre que nos graduamos, contamos con el intérprete y bueno, fue una buena oportunidad porque la universidad lo pagó y ya nosotras no teníamos que pagar además del semestre el intérprete. Así fue que pasó el tiempo hasta que, bueno, como les comentaba, afortunadamente nos graduamos y cuando nosotros nos graduamos ingresaron personas sordas y ya para ellos fue muy fácil. Eran como 7 intérpretes los que terminó contratando la universidad porque entró muchas personas sordas allí. Para nosotros fue mucho más difícil, pero toda esa lucha logró pues el beneficio posterior. Esto fue lo que vivimos nosotros. Bueno, por otro lado, mi experiencia fue compleja ya que en un inicio yo era persona sorda y llegué a la universidad a una reunión allí y bueno, estaba con mi mamá específicamente que me acompañaba allí en la Universidad Santo Tomás y yo les decía, bueno, yo soy una persona sorda, entonces ellos como que hablaban, que teníamos que entregar un examen, que los papeles y decían, bueno, pero... Eh, es importante que tengan en cuenta, decían, que vamos a ver poquitas materias para que no sea tan pesado. Y bueno, yo dije, aceptamos, ingresamos a la universidad, obviamente yo estaba por completo sin intérprete, porque pues yo toda la vida estudié, fue en colegio con oyentes oralizado, de igual forma por eso fue que ingresé a la universidad así, fue difícil porque no entendía, no escuchaba, fue muy complejo. Me tocó finalmente decirle a los profesores, profe, espere, es que yo estoy sordo, por favor escriba más, por favor más imágenes, complejo con el tema de las fotocopias, porque yo como persona sorda, yo decía, pues ahorita puedo hacerlo sin intérprete, vamos a ver cómo me va, pero no va a ser nada fácil. Y imagínense ahora hacer las tareas, las tutorías con los profesores, no, era demasiado y yo tenía que presentar exámenes, hacer todas estas cosas. Bueno, así fue como ocurrió el tiempo y pasó el primer semestre. Ya en el segundo semestre aumentaron las materias, entonces bueno, me tocó asumir todas las materias del semestre de forma regular y ahí poco a poco me fui adaptando de cómo captar lo que los profesores decían. No fue, la verdad, nada fácil. Sé que muchas cosas no las entendí, perdí mucha información. Yo estaba todo el tiempo en tutoría con los profesores, todos los días iba allí para que me explicaran un poco más y así fui pasando los semestres. Cuando llegué al tema de proyecto y trabajos que eran en grupo, fue complicado porque, bueno, por ejemplo, ustedes saben que la tesis es de muchas correcciones, de muchas asesorías, de muchos encuentros y yo trataba de leer los labios, así como con las exposiciones, cuando hacía en las exposiciones, en las conferencias. Bueno, yo
me esforzaba bastante hasta que, bueno, me aceptaron, me dieron el concepto de que me aceptaban la tesis. Y bueno, lo que sucede es que mi familia nunca me enseñó lengua de señas, yo aprendí la lengua de señas muy tarde, fui siempre oralizado. Bueno, así ven, como lo ven, así fueron nuestras dos experiencias y fueron muy diferentes. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver sobre la presencia o ausencia del intérprete durante mi universidad. Personalmente, estaba a veces sin intérprete y a veces con intérprete. Como les decía, solamente hasta el octavo semestre y después del octavo semestre fue que tuve el intérprete porque, bueno, ya pues como saben, mucha información, muchos temas, mucha teoría y pues ya era imposible que yo no contara más con el intérprete o que no lo tuviera. Yo necesitaba participar en clase, el profesor pensaba que quizá yo no era capaz o no era que no estaba entendiendo, yo tenía una cantidad de preguntas que no podía formular, no sabía quién me podía apoyar y cómo les daba la información, yo tenía opiniones, posiciones y el intérprete es el que me hace la voz en el aula. Entonces es importante que el intérprete estuviese ahí todo el tiempo. La universidad debe contar con los servicios de interpretación y no solamente en los escenarios de la universidad, sino en las diferentes reuniones, en las tutorías, en los foros, en todo lo que nos sucede a las personas sordas en los diferentes espacios. Es importante contar con el acceso a la información y pues si no tenemos ahorita en este momento, tenemos mucho acceso a partir de la tecnología, pero si no lo tenemos, como sucedió en esa época, era mucho más complicado. Efectivamente, yo en mi carrera nunca conté con el servicio de interpretación, fui una persona sorda oralizada. Eh, yo de igual forma no conocía la lengua de señas, entonces tener un intérprete hubiese sido más complejo porque no recibiría igual toda la información. Poco a poco me fui adaptando a una modalidad personal que diseñamos allí en la universidad, de que yo le leía a los labios a los profesores y demás. Ahorita en este momento sí necesitaría el intérprete porque ya aprendí señas y sería lo mejor para poderme comunicar. La sexta pregunta. ¿Ha sido fácil el contacto con los profesores? Bueno, en mi experiencia muy difícil. La verdad es que los profesores, sobre todo los de la tercera edad o los que son un poco mayores, que tienen pues una mentalidad un poco más tradicional, la comunicación es bastante difícil con ellos, no les comprendía. A veces, por ejemplo, les cuento una experiencia que me sucedió. Yo estaba en clase con un tema de algo de la evolución, la historia de la evolución, no recuerdo muy bien. Yo estaba allí sentada sí, con intérprete, si no recuerdo mal, sí, con intérprete y estaban hablando, bueno, de que los simios, que la evolución, vimos un video, estábamos allí con el intérprete mediando la comunicación. El profesor dijo, bueno, ahora todos deben entregarme un ensayo escrito de eso que vieron en el video. Yo, bueno, listo, ok, fui a la casa, empecé a realizar el ensayo y se lo entregué al profesor. El profesor cuando lo leyó, lo observó y dijo, no, 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 qué grave, terrible, este tema no es. Yo le dije, qué pena, usted sabe que mi español es mi segunda lengua, mi primera lengua es la lengua de señas, no el español. Entonces el profesor, bueno, tenía una mentalidad muy diferente, y hubo un problema de comunicación, no me aceptaba la tarea, fueron pues tensiones bastante grandes con el profesor y bueno, finalmente mi posición siempre fue, bueno, no es que yo estuviera escribiendo de una forma pues terrible, no es algo grave, sino que evidentemente el profesor no conocía que el español era mi segunda lengua. Bueno, yo explíquele. Entonces me dijo, bueno, entonces dígame por señas. Yo le hice todo en señas, el profesor quedó confundido y me dijo, esto es muy diferente a lo que usted me escribió. Yo le dije, claro, porque todo mi desarrollo de lenguaje fue a partir de la lengua de señas, entonces ese es el problema con el español.
Otro profesor con el que me sucedió algo es, bueno, una profesora que ya comprendía mucho de cultura sorda, sabía lengua de señas, entonces fue algo muy fluido y me fue muy bien. Otros profesores tenían posiciones que me exigían, usted debe leer y escribir en español. Bueno, eran varias tensiones, yo también tenía una posición bastante fuerte, no era que me dejara pues someter a lo que los profesores decían, porque el español para mí no es mi primera lengua, entonces algunos profesores sí realizaban algunas flexibilizaciones, eran adaptaciones y algunos pues otros no sabían qué hacer, entonces se les tenía que explicar hasta que poco a poco fueron comprendiendo y bueno, pero la adaptación no fue fácil, para algunos sí, para algunos no, entonces digamos que tuve experiencias tanto positivas como negativas y cada una de las profesoras y compañeras sordas que estaban conmigo, las tres, era muy diferente a la otra. Tres experiencias diferentes. Bueno, en cuanto a mi comunicación, no fue nada fácil, la verdad que fue bastante difícil la comunicación con los profesores. Ellos hablaban y yo no les comprendía muchas cosas, eran todos diferentes, imagínense cuando hablaban varios a la vez, por ejemplo, cuando eran también personas mayores, dependiendo también de la edad, la comunicación se rompía. Yo le decía, venga, por favor, escribamos. Y ellos, bueno, escribamos, ok, porque yo soy una persona sorda. Poco a poco yo les iba comprendiendo lo que ellos emitían con sus labios, pero no. A muchas ocasiones me perdí de información, quedaba confundido, algunos profesores que llevaban años y años de experiencia de trabajo nunca habían tenido pues el contacto con unas personas sordas, entonces no me quedaba muy clara la información, algunos ya sabían, otros sí colaboraban y otros definitivamente no. Sí, esa fue su experiencia y fue muy diferente a la mía, pero también, por ejemplo, todas las experiencias son diferentes, por ejemplo en arquitectura, eh, curvas, el tema de las curvas o el tema de la recta, temas del trabajo con compás, era muy complicado y los profesores me calificaban mal y yo decía, pero es que no estoy entendiendo, pensé muchas veces retirarme, cambiarme a otra carrera donde pues me fuese mejor, entonces bueno, eso fue lo que sucedió.